noches. Mi nombre es Nancy Carolina Hernández Serrano. Tengo 23 años, soy del Estado de México. Soy estudiante de prepa en línea C. Mi grupo es M8C2G19BC019. Mi facilitadora, Nadies de Arrojo Cortés. Quiero explicarles en mi proyecto sobre la controversia que ha traído la pandemia del COVID-19 con los derechos humanos. Introducción. Bueno, creí necesario empezar hablando de la Declaración Universal mencionando la fecha en que fue escrita y que fue muy cercano al fin de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que esta guerra dejó una enseñanza que reconoce a la humanidad como la única capaz de afectarse a sí misma por no reconocer derechos que nos da el simple hecho de haber nacido ciudadanos de un país que interactúa con otros países, que pueden abusar de su superioridad para someter a otro país más débil. Al parecer, comprendieron que una guerra no es una forma de vida que la humanidad deba mantener como parte de su naturaleza. La controversia que trajo el COVID-19 con los derechos humanos se debe a las disposiciones que emitió la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación de la pandemia. En realidad, es un asunto de prioridades con el fin de salvar vidas y no con el propósito de afectar los derechos humanos. Objeto de estudio. A casi un año de haber sido declarada la pandemia del COVID-19, el mundo ha estado luchando contra un enemigo invisible que ha sacado lo mejor y lo peor de los diferentes sectores, desde los gobiernos que han manejado bien o mal la pandemia, los políticos que han politizado en su beneficio el problema, los encargados de la salud que están peleando contra un virus difícil de controlar y los laboratorios e investigadores que han especulado abusivamente buscando las mayores ganancias aprovechando el momento. Sumando a esto, tenemos a la población afectada tanto por el virus como por sus consecuencias económicas y sociales, que siguen en espera de la solución y son a su vez el soporte de los sectores antes mencionados. Planteamiento del problema. El coronavirus fue revelado de manera tardía por la nación china y retrasada su declaratoria de pandemia por la OMS. Esto trajo una serie de dudas sobre las medidas que debía tomarse para contenerla. Posiblemente estas demoras se debieron a algún temor por coartar los derechos humanos, por lo que tardaron en decidir qué era prioritario y qué expectativas se podrían tener al propagarse a nivel mundial. Objetivos y preguntas de investigación. Si consideramos la información con la que contamos actualmente sobre el COVID-19, que principalmente tiene el propósito de contener la pandemia y evitar que se propague, tenemos que inexplicablemente en su contra surge la falta de credibilidad, la desinformación, los mitos, la politización del tema y finalmente la desesperación y el hartazgo por las restricciones que demandan los controles sanitarios. Se convierte en un doble problema el luchar contra la corriente, en la falta de solidaridad y humanismo de quienes buscan sacar algún provecho del problema. Justificación. Aunque a estas alturas en que la pandemia ha progresado y resulta casi imposible, es necesario unificar criterios sin tener que llegar a que se tomen medidas represivas que agraven el estado anímico de la población. Esto es unir tiempo y esfuerzo en tomar las medidas precautorias para evitar el contagio y hacer de todos el problema y la responsabilidad. Delimitación espacial. Preferí ver este problema más allá de mi entorno, ya que al menos en mi comunidad se toman las precauciones y las recomendaciones de la Secretaría de Salud, por lo que abarqué desde el nivel de país hasta el nivel mundial, ya que así es el problema del coronavirus. Población. Aquí debo aclarar que al investigar lo hice por temas que me llevaban a investigar otras fuentes en las que resultaron sus autores ser licenciados en Derecho, universidades, científicos y técnicos de la salud. Marco teórico. Son las fuentes que, al investigar en una de ellas,
Me surgían dudas que me obligaban a investigar en otras hasta lograr argumentos más claros y precisos sobre el tema. Metodología. Mi investigación resultó ser cualitativa por la forma en la que se desarrolló la investigación.